¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área.
¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. En una de las últimas expediciones a la zona del naufragio, se financió un vehículo pilotado para identificar específicamente un camarote. Perteneció a un pasajero muy importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sí, como el museo. Guggenheim era hijo de un magnate de la minería y miembro del grupo de élite que abordó el viaje transatlántico del Titanic. Nacido en Filadelfia, Guggenheim viajaba de regreso a Estados Unidos, pero como todos sabemos, nunca llegó a su destino. Con un precio que oscilaba entre 400 y 800 libras en 1912, que es el equivalente a 84,000 libras hoy en día, se podía reservar un alojamiento que se llamaba camarote. Los camarotes del Titanic eran el tipo más lujoso de habitaciones de primera clase. Estaban ubicados en las cubiertas B o C y estaban decorados en más de 11 estilos diferentes, como jacobeo, georgiano, renacimiento italiano y la lista continúa. Estas habitaciones estaban llenas de paneles tallados y marcos hechos de maderas exóticas, como caoba, roble, etc. Guggenheim ocupó una de estas lujosas habitaciones y 100 años después, uno de sus descendientes financió toda una misión solo para localizar el camarote exacto en el que se había alojado el hombre. Esta expedición se convirtió en un documental para National Geographic y lograron identificar qué camarote era el de Guggenheim, así que felicitaciones para ellos. En 1998, un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar.
Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Narjolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Narjolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16.000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe, una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño, pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años,
y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic. Por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme. Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic, pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también. Incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces. Y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza. Y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón,
ha logrado mantener su forma, pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco, así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero, e incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana.
Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic, y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas. ¿No? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima. Pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos, y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje.
Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco. En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de 1/4 parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos!
hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo. Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche. Un grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque. Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco. Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo. Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto.
Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en dos. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en dos. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en dos. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche. Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic, Charles Littler, dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte. Mientras el Titanic se hundía entre las olas, un hombre se aferraba a la vida y de alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivió. Pensó que el drama había terminado, pero lo que le esperaba en tierra fue mucho más frío que el océano Atlántico en esa terrible noche. Cuando regresó a su país natal, Japón, la gente lo recibió con vergüenza. Los periódicos lo denunciaron. Los extraños murmuraban a sus espaldas. Su único crimen, según ellos, fue que no se hundió con el barco y con los demás pasajeros. Esta es la historia real de Masabumi Hosono, el único japonés en el Titanic que escribió una carta que arroja nueva luz sobre los detalles de la conocida tragedia. El señor Hosono tenía poco más de 40 años cuando emprendió su viaje a bordo del Titanic. Era un funcionario público que trabajó en el extranjero durante 2 años estudiando el sistema ferroviario. Extrañaba mucho a su amada esposa e hijos en casa, así que no podía esperar a que terminara su asignación. Finalmente, en 1912, comenzó su largo viaje de regreso a Japón. Tuvo la oportunidad de viajar con estilo en el prestigioso Titanic, en su viaje inaugural. Llegó a Londres, donde se quedó por un corto tiempo y compró un traje nuevo. Y luego a Southampton. Ahí, tomó su lugar en la segunda clase del Titanic. Como mencionó en sus escritos, quedó impresionado con las grandiosas vistas del Titanic, sus aromas tentadores y su música animada. En ese momento contaba cada amanecer, porque significaba que estaba cada vez más cerca de casa. El 14 de abril, el clima estaba bien, y Hosono despertó a las 7 de la mañana y tuvo un día normal en el barco.
Alrededor de las 10 de la noche, casi se quedaba dormido mientras leía, cuando de repente sintió que el barco había golpeado algo. Luego el barco se detuvo por completo. Hosono no le dio importancia y simplemente se fue a dormir. Justo después de la medianoche, un camarero tocó a su puerta. Le dio al pasajero un salvavidas y le dijo que subiera a las estaciones de botes salvavidas. Hosono se vistió rápidamente y corrió a la cubierta, donde vio pasajeros corriendo en todas direcciones. Nadie podía decirle qué había pasado. La tripulación ya había comenzado a lanzar los botes salvavidas en ese momento, pero él no podía pasar. Alguien de la tripulación lo confundió con un pasajero de tercera clase y le dijo que regresara a la parte baja del barco. Cuando finalmente llegó a la cubierta, vio a mujeres y niños subiendo a los botes salvavidas. A diferencia de lo que muestran en la película del Titanic, no fue tan dramático y los pasajeros estaban notablemente tranquilos. Nadie gritaba, muchos de los hombres intentaban subir a los botes salvavidas, pero los marineros no los dejaban. La tripulación enviaba bengalas de auxilio que brillaban de un azul intenso en el cielo nocturno. El señor Hosono evaluó la situación y se preparó para terminar con su vida ese día, sin pánico, para no traer vergüenza al pueblo japonés. El Titanic se inclinaba a un ángulo de 45 grados cuando uno de los oficiales gritó que había espacio para 2 personas más. Un hombre saltó inmediatamente. Hosono sabía que si no hacía lo mismo, nunca volvería a ver a su amada familia. Así que saltó dentro del bote salvavidas. Y como estaba oscuro y pasaban tantas cosas, el encargado no notó que 2 hombres se habían unido a ellos. Mientras se alejaban remando del barco, vieron a muchos pasajeros todavía en la cubierta. Gritaban pidiendo ayuda. Para entonces, el Titanic se inclinaba a unos 60 grados. Después de un rato, escucharon 3 o 4 estruendos fuertes, y el barco desapareció bajo el agua completamente con un ruido extraño. Él no mencionó que se partió a la mitad como muestran en la película. Hosono y un pasajero armenio eran los únicos hombres en el bote salvavidas. Las mujeres lloraban por sus esposos que se hundieron con el Titanic. En ese momento, nuestro héroe se dio cuenta de que la gente lo culparía por haber escapado, y eso lo entristeció mucho. Iban a la deriva, y las olas se hacían cada vez más altas. Las voces humanas que venían del agua suplicando ayuda desaparecieron. Los afortunados en los botes salvavidas ahora temían que tampoco sobrevivirían, ya que pronto tendrían hambre y frío. Solo alrededor de las 3:30 de la mañana vieron un barco a lo lejos. Media hora después, el barco llamado Carpathia los alcanzó. El bote en el que estaba Hosono fue el último en ser rescatado. El Carpathia salvó a más de 700 personas del Titanic, así que estaba completamente lleno. Cuando el Carpathia comenzó a alejarse, Hosono vio muchos icebergs y temió que hubiera otra colisión. Les dieron comida y café, y cuando sintió que finalmente estaba a salvo, comenzó a preocuparse por las cosas que tuvo que dejar en el Titanic. Sus monedas extranjeras, relojes, ropa occidental nueva y especialmente sus notas de trabajo y diario. Pero todavía tenía medio fajo de papelería con el membrete del Titanic en los bolsillos de su abrigo, en el cual había comenzado a escribir una carta a su esposa en inglés. Ahora usó ese papel para describir todo lo que le había pasado, esta vez en japonés. Este diario se convirtió en el único documento conocido que existe en papelería del Titanic. Hubo un pase de lista para los sobrevivientes y recolección de datos personales en el barco, y todos recibieron etiquetas con sus nombres. Cuando llegaron a Nueva York, Hosono fue a las oficinas de una compañía japonesa para pedir a sus amigos que lo ayudaran a regresar a casa lo antes posible. Luego, viajó a San Francisco y partió hacia Japón en barco desde ahí. En ese momento, su historia no atrajo mucha atención. Un periódico estadounidense solo lo llamó el chico japonés afortunado, y eso fue todo. Cuando finalmente regresó a Tokio, varias revistas y periódicos entrevistaron a nuestro héroe, y uno de ellos publicó una foto de él y su familia. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. La prensa japonesa lo describió como un cobarde. Extraños le enviaban cartas nada amigables. Incluso perdió su trabajo, aunque después lo recuperaría gracias a sus valiosas calificaciones. Los medios lo instaban a quitarse la vida al estilo samurái, y algunos incluso dicen que los libros de texto lo mencionaban como ejemplo de cómo ser deshonroso. Todo esto porque la gente pensaba que había empujado egoístamente a mujeres y niños para subir al bote salvavidas. Decían que había avergonzado a Japón, aunque la idea de mujeres y niños primero no era parte del código samurái. Llegó a Japón desde Occidente y se convirtió en uno de sus valores apenas a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos,
un escritor que describió el desastre en detalle llamó al señor Hosono un polizón a bordo del bote salvavidas número 10. El tripulante a cargo de ese bote les dijo a las autoridades estadounidenses que Hosono y el segundo hombre se habían disfrazado de mujeres para colarse en ese bote. Afortunadamente, esta falsa acusación nunca llegó a Japón. Hosono tuvo que vivir con el estigma de haber sobrevivido por el resto de su vida. Trató de evitar al público y no dejaba que los miembros de su familia mencionaran jamás al Titanic en su casa. Falleció a los 68 años, en 1939, y aún entonces estaba seguro de que era una desgracia para su propia familia y para todo su país. La gente avergonzaría a sus familiares durante décadas, incluso después de su muerte. Así que su diario escrito a mano sobre lo que le sucedió esa horrible noche de abril permaneció guardado en su cajón, bien escondido hasta 1997. Ese año, su familia finalmente decidió publicarlo. Una vez que salió, un investigador estadounidense y experto en el Titanic escribió que el diario en realidad contradecía otras historias de esa noche. Aparentemente, alguien confundió a Hosono con otro hombre que estaba en un bote salvavidas diferente. Decían que él había actuado deshonrosamente. Hosono remaba tan fuerte como podía para salvar a sus compañeros pasajeros. Y no estaba simplemente sentado ahí como polizón ni fingiendo ser mujer. Ese descubrimiento finalmente restauró su honor. El diario que el señor Hosono escribió en papelería del Titanic sigue siendo uno de los relatos más detallados de lo que le sucedió a los pasajeros que escaparon del barco que se hundía contra todo pronóstico.